Señor. Yo no voy a ningún lugar. Sin tu presencia, no quiero llegar. sin tu presencia conmigo no va. Yo no me voy a moverme, Señor, de ese lugar. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Te invito a que abras la Biblia, si eres tan amable, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 9, y vamos a poner nuestra atención en el versículo 24, y vamos a leer hasta el versículo 27. Leo la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Versículo 24 del capítulo 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ocupa tu lugar. A propósito de los Juegos Olímpicos que están por iniciar ya, hoy quiero hablar un tema relacionado al atleta cristiano. La cuenta regresiva ha comenzado y todos los que aman el deporte están emocionados, ilusionados y deseosos de que esto ya pueda ser una realidad. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están a punto de ver esa majestuosa inauguración, porque en la mayoría de las veces no dejamos de sorprendernos la inversión que los países realizan para que estas inauguraciones sean extraordinarias. Además de la creatividad humana que pareciera no tiene límites. Bendito sea el Señor que nos ha hecho seres creativos, a imagen y semejanza de Él. Debido a la contingencia del COVID-19, los Juegos de Tokio 2020 no se pudieron realizar y se tuvieron que cancelar el año pasado. Es por eso que lleva este nombre, Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los Juegos Deportivos, queridos hermanos, eran un tema que la iglesia de los Corintios conocía, estaba familiarizado con ello. Geográficamente ellos se ubicaron en lo que actualmente es Grecia y participaban de los Juegos Olímpicos y de unos juegos denominados los Juegos Ísmicos. Podemos nosotros mirar que los ciudadanos de esta gran ciudad de Corinto, ellos gustaban del deporte, ellos se inscribían en estas competencias que se realizaban, y los Juegos Sísmicos se organizaban el segundo y el cuarto año de las Olimpiadas. Así que estaba alternado. Primero eran las Olimpiadas, pero a mitad de que las Olimpiadas se realizaran, venían los Juegos Sísmicos. Y cuando terminaban las Olimpiadas, venía otra actividad de Juegos Sísmicos. Con frecuencia, el apóstol Pablo está utilizando en sus cartas un lenguaje simbólico para poder transmitirnos enseñanzas espirituales. Podemos también mirar que en el Nuevo Testamento el pensamiento de los escritores se utiliza de una forma metafórica para comparar una y otra vez la vida cristiana con alguna carrera atlética. Vemos que la vida de un cristiano puede tener muchas similitudes con la vida de un deportista. Nos podemos entonces cuestionar cuáles serían las semejanzas que existen entre un deportista y un cristiano. ¿Será que puede haber algo que los conecte a unos y a otros? Cabe decir también que para algunos cristianos
pensar en el deporte es pensar en el pecado. Para algunos el deporte y la fe no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha enseñado. Para algunos la vida del deporte no es algo que como cristianos deberíamos nosotros practicar o considerar siquiera. Pero cuando vamos al médico, los médicos a menudo nos dicen 3 cosas: duerma bien, coma bien y haga ejercicio. Así que el deporte es algo necesario y en algunos casos, derivado de enfermedades, es vital, es necesario, es un imperativo. No es si quieres hacer deporte, si quieres ejercitarte, no, sino que lo tienes que hacer para que la enfermedad que te ha tomado no pueda seguir progresando. Así que todos los que están enfermos y los que no lo están, tienen la imperiosa necesidad de hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día. Las personas que trabajan en oficinas a menudo tienen problemas en su circulación de la sangre, porque pasan horas y horas ahí sentados mirando una computadora y pareciera que no están haciendo nada, pero principalmente cuando las personas trabajan en el sector privado, sí están trabajando. No así del sector público, no quiero decir nada ni en contra ni a favor, pero pasan muchas horas ahí sentados y eso afecta su salud. En este pasaje que acabamos nosotros de leer y citar, se nos presenta una metáfora deportiva. Y en esta metáfora se nos muestran 2 disciplinas que son diferentes. Y a través de estas disciplinas se va a hacer una descripción precisa del cristiano. Primero, en el versículo 24, encontramos a un corredor. La Biblia señala que el corredor del cual Pablo está hablando aquí es alguien que va a competir. Es alguien que va a entrar al estadio y que en ese estadio se va a encontrar a muchos participantes. Él va a ir tras una meta, un propósito para alcanzar un sueño. Va a competir y lo va a hacer porque cree que tiene la capacidad y la preparación suficiente para entrar a ese estadio y poder participar en esta carrera. De aquí se puede desprender un pensamiento o una idea con la que tal vez estemos familiarizados. No importa ganar, sino lo importante es competir. En el pensamiento griego, esto no era algo aceptable. No basta solo con competir ni de estar ahí por estar, sino que ellos tenían la convicción de que si iban a ir a aquella competencia es porque iban a ganar. A diferencia del pensamiento americano, los americanos cuando son formados para ir a competir y representar a su país en alguna disciplina deportiva, ellos creen que van a ese lugar para ganar. Pero el mexicano dice, no hay problema. Lo importante es que ya estoy allá. No importa cómo haya llegado, no importa nada de eso. No importa si me lleva el último lugar, si de los 100 que van yo quedo en el lugar 101. Porque alguien a la mera hora se inscribe. No importa lo que yo pueda obtener. El mexicano dice, con que yo llegue y esté ahí entre los 100, con eso me doy por bien servido. Pero la mentalidad habría de ser otra. No solo basta competir por competir, sino es necesario ganar. Recuerdo que en algún momento cuando fui a solicitar un empleo, toqué muchísimas puertas y llevé mis hojas para que pudieran ellos mirar el currículum, la experiencia, la preparación académica que tengo. Y en una entrevista con uno de los de recursos humanos, recuerdo que me preguntó que si yo tenía la convicción y tenía la capacidad
de hacer lo que ellos esperaban con el puesto que ofrecían. Y me dijo, ¿a qué vienes tú? Y yo recuerdo, y de verdad que no sé ni cómo salió, pero yo recuerdo que le dije, yo vengo por tu puesto. Era el gerente de recursos humanos. Y le dije, estoy aquí porque creo que puedo hacerlo. Así que nosotros debemos no solo competir por competir, sino que debemos competir pensando en que nos vamos a ganar un premio. El corredor compite siendo consciente de que va a ganar un premio, de que va a alcanzar algo. No va a aquel lugar solo para tomarse selfies, para pasear, para conocer o para decir llanamente en una entrevista que está ahí y que eso ya es suficiente. Habría de ir con la mentalidad de que va a ganarse un premio. Y todos estos competidores que se reunían en los estadios, era una alameda, y tenían ellos en mente y eran conscientes de esto, de que si estaban ahí podían ganarse un premio. Así que para ganarse el premio se tenían que esforzar. Ellos daban lo máximo de sí mismos. Se exigían no solamente al 100%, sino más allá de sus propias fuerzas. Ellos sabían que si se esforzaban, podían obtener el premio que todos querían. En la carrera de la cual Pablo nos está hablando, y la iglesia de los Corintios y toda la ciudad de Corintio conoce y está familiarizado con ella, sabían que el premio de mayor valor no era lo que les daban de forma física, sino el premio más importante que ellos recibían era el orgullo de haber competido y de haber ganado. Eran los aplausos de toda la muchedumbre. Era sentir que la gente se rendía hacia ellos porque habían dado el máximo de su esfuerzo. Pues quiero decirles que el premio que recibían era una corona de laurel y de olivo. Una corona que ellos querían ganar porque la persona que se las iba a entregar era el gobernador. Era el personaje, el político más importante. El político y toda su comitiva, las autoridades, se iban a rendir ante sus pies. La muchedumbre, el griterío y todo el alboroto que esto representaba era algo que despertaba el ánimo en los que habrían de participar. Así que este corredor se esforzaba al máximo para obtener el tan ansiado premio. Una multitud queriendo alcanzar el premio, pero la gloria solamente le iba a corresponder a uno. No todos podían lograrlo, pero sí todos se disponían para alcanzar aquel soñado premio. Y en este mismo tenor de esta metáfora, Pablo deja un poco atrás al corredor y ahora nos lleva al versículo 25 que dice esto: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una, y agrego la palabra corona, incorruptible. Ahora Pablo presenta a esta segunda disciplina y es la de un luchador. Alguien que está también capacitado, entrenado para enfrentarse con otro gladiador y para tomarse. Si queremos nosotros ir un poco atrás de la historia de la lucha libre, habríamos de poner un poco de atención a lo que la Biblia nos enseña respecto a las actividades deportivas. Hay dos deportes que a mí me agradan: la lucha libre y el box. Aquellas noches inolvidables en donde grandes boxeadores, y le hablo del Travieso Arce y de Márquez para acá, pero en la historia del boxeo mexicano hubo grandes hombres y el más representativo es Julio César Chávez. Grandes peleas que ellos sostuvieron, grandes funciones que acaparaba no solamente la atención de la prensa nacional, sino que también la prensa internacional. Los deportistas más reconocidos y también los periodistas más preparados de la época tenían sus ojos puestos en la vida de aquel personaje.
Julio César Chávez marcó una historia importante para el deporte nacional. Así que la lucha libre, el boxeo y una serie de derivaciones que surgen de esta actividad deportiva nos muestran que para que una persona se pueda subir a un ring de lucha libre o a un ring de boxeo, necesita, y el texto dice, abstenerse. Es decir, que el luchador o el boxeador que se van a subir al cuadrilátero necesitan estar bajo una rigurosa disciplina. No llevan una vida ligera. Ellos tienen que dormir a sus horas. Necesitan comer alimentos especiales o alimentos de acuerdo a lo que le ha recomendado un profesional, un nutriólogo o alguien que los esté asesorando respecto a cómo debe de alimentarse, dormir bien, comer bien. Necesita estar alejado de las sustancias nocivas, del alcohol, de las drogas, de muchas sustancias que ellos pueden tomar como el clenbuterol y que les puede ayudar para tener músculos fuertes, desarrollar la masa muscular u otras sustancias, pero que son sustancias que no están aprobadas y que están por encima de las reglas que se establecen en el deporte. Así que ellos tienen que vivir vidas muy disciplinadas, tienen que entrenar, tienen que esforzarse al máximo. Los jugadores de fútbol que salen a la cancha para jugar un partido de 90 minutos, ellos tienen que entrenar durante toda la semana. Cuando nosotros llegamos al punto del mundial, la atención del país está en el televisor, en el internet, en los medios informativos. Se para todo en las escuelas, en los trabajos, en las oficinas y llevan su televisión por 2 horas, por un momento mientras está el juego mundialista. Todo se paraliza. Hay una efervescencia. La gente sale con los colores representativos del país y todos están mirando el partido con ansiedad, con deseo, apoyando a su equipo, creyendo que ahora sí va a ser el año bueno. Ahora sí les va a tocar. Y la gente comienza a mostrar sus emociones. Todos nos volvemos directores técnicos en ese momento. Todos decimos, ¿a poco no pudo golpearlo de esta manera? Y comenzamos nosotros a decir lo que deberían haber hecho los jugadores. No se pudo tirar de esta manera el portero. Todos nos volvemos comentaristas expertos en ese momento. Todos decimos que debió haber despejado de cierta manera. Pero estar ahí no es cosa fácil. Mirar al toro desde arriba de las gradas es muy diferente a mirarlo desde adentro de la plaza. Mirar el partido desde los asientos cómodos del estadio es muy diferente a entrar al campo, pues algunos han concluido que no han podido lograr meter un gol o ganarle al equipo contrario porque no estaban solos. ¿A poco no pueden meter un gol? Y algunos dicen, pues no, porque no están solos y los otros también tienen manos, pies y también se han preparado para ese partido. Hay una disciplina y una entrega. El que lucha, el que boxea, tiene que vivir una vida disciplinada y sin excesos para que su vida no se dañe, su vida física, y tenga la condición necesaria para que pueda rendir en esa justa deportiva. Se van a entrenar con disciplina y van a sacrificar tantas cosas. Además, tiene muy presente que el sacrificio que está haciendo y la disciplina es para ganar un premio. Y el premio, dice Pablo, se va a desvanecer de forma inmediata. En un breve tiempo, el premio que ellos puedan lograr se va a desvanecer. Por ese tipo de ideas,
Hay quienes en las clausuras de los hijos o en las clausuras donde son invitados prefieren regalar ciertas flores con características, y algunas personas optan por dar flores artificiales, porque dicen: yo compro una flor natural y al poco tiempo esa flor se va a secar y hay que tirarla. En cambio, las flores artificiales pueden durar un tiempo y se pueden lavar y pueden servir de adorno. El premio que ellos iban a recibir era un premio pasajero, una corona de olivo. Realmente ese no era el interés principal de estos competidores, ni del luchador ni del corredor. Ellos más bien buscaban el reconocimiento de la gente. Ellos tenían hambre de alimentar su orgullo personal. Ellos querían ser personajes reconocidos y famosos. Querían sentir toda esa alabanza del público. Así que todo lo que ellos hacían era legítimamente justificable según su manera de ver las cosas. Así que el corredor y el luchador habrán de esforzarse y de vivir en disciplina. Y Pablo, después de utilizar estas metáforas deportivas, nos dice que hay una relación entre el corredor, el luchador y el cristiano. Y esa relación él la presenta en los versículos 26 y 27. Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo nos dice que el cristiano también corre y lucha y lo hace con un propósito. Al igual que el atleta corre para ganarse el premio, y de la misma forma que el luchador pelea, él lo hace también. Y es interesante notar que Pablo dice que sus golpes no van al aire. Un boxeador se tiene que entrenar, tiene que conocer a su rival, tiene que tener una estrategia, tiene que tirar golpes certeros y saber en dónde tiene que golpear para que uno de esos golpes mande a la lona al oponente. Si un boxeador tira golpes al aire, sus energías, su fuerza, su aliento se va a ir apagando, se va a cansar y no va a lograr nada o va a lograr muy poco. En la vida del cristiano necesitamos nosotros entender que estamos en una carrera y vamos hacia una meta y vamos a alcanzar un premio. El cristiano también está corriendo y está peleando con un propósito. Pablo ya nos ha dicho en el capítulo 9 que su único propósito es el de cumplir la misión. Él decide renunciar a sus derechos para crear un puente de comunicación que le permita predicarle el evangelio a la gente de los Corintios. Pero ahora Pablo nos está diciendo que el renunciar a los derechos no solamente va a beneficiar a otros, sino que él mismo se habrá de beneficiar. Él tiene un propósito en mente y es predicar y seguir predicando el evangelio de Cristo. Él mismo declaró: ay de mí si no predico. Él quería que el Señor lo encontrara predicando. Él quería que cuando el Señor viniera por la iglesia, o cuando Dios lo llamara, él estuviera trabajando en la obra del Señor. La iglesia de Cristo tiene que ser encontrada por el esposo trabajando. La obra del Señor no se va a parar por ningún obstáculo. El Señor habrá de impulsar su obra. En pruebas y en luchas, dice un himno, la iglesia habría de seguir caminando, y la iglesia sigue caminando. En los sinsabores y en los éxitos, la iglesia sigue caminando. En los momentos buenos, en los momentos de éxito, pero también en los momentos malos y de fracaso, la iglesia sigue caminando. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 2: después de 14 años regresó a Galacia, lo que hoy es Francia, y habló con hermanos de esa iglesia. Y dijo que en el pasado les había predicado y que había regresado para que el trabajo que él había realizado no haya sido un trabajo en vano. Dice: ahora vengo para hablar la palabra, y que esa palabra que ahora van a recibir
pueda producir un resultado bueno, positivo. Él está diciendo que el trabajo que hizo en el pasado, Él espera que no haya sido en vano. Y dice que corrió. Y eso lo dice de una forma simbólica también para expresar que cuando estamos predicando, exhortando o enseñando, estamos haciendo la obra de Dios, estamos en el propósito de Dios. Lo que hacemos es para Dios, lo que nosotros somos es por Él, lo que nosotros tenemos es para Él. Así que el cristiano tiene que correr y luchar con un propósito. La misión del cristiano es predicar. La misión por excelencia es exhortar. La predicación, la exhortación y la enseñanza tienen que ser medulares. En Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Lo que la Biblia dice en el capítulo 1:8 es que vendría una promesa. Y la promesa se cumple en Hechos capítulo 2 y la iglesia nace en un mover especial del Espíritu y en el fuego del Espíritu de Dios. Así que la iglesia nace y nace en el fuego de Dios, y ese fuego se fue extendiendo a lo largo de la historia. La iglesia nació y el propósito de la iglesia es anunciar, es proclamar, es llevar el mensaje del Evangelio de Cristo. Y mientras llevamos ese mensaje, el mensaje está siendo respaldado por la obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que nos trae convencimiento. Es el Espíritu el que nos está cambiando. Es el Espíritu el que está produciendo vida en otros corazones mediante la palabra. Este mensaje está siendo respaldado por las rodillas que oran, y las evidencias del mensaje nos siguen, que son las sanidades, las señales, los prodigios, los milagros, y podemos nosotros creer que el Señor sigue siendo el mismo para obrar de forma maravillosa. El cristiano tiene que pelear con propósito y correr con propósito. A veces peleamos, pero lo hacemos de forma equivocada y nos desgastamos y tiramos golpes al aire. Luchamos para alcanzar ciertas cosas, pero nos estamos desgastando, y hay quienes vienen a la casa de Dios incluso desanimados y dicen: lo he hecho todo y no sé qué hacer más. Tengo un hijo y no puedo con él. Tengo un matrimonio y he fracasado y no sé qué hacer. Tengo tales o cuales problemas y no sé qué hacer porque me han rebasado. Tenemos que pensar este día si nuestros golpes al pelear son golpes que han sido al aire, y eso nos ha desgastado poco a poco. Eso nos ha ido gastando y quitando incluso el ánimo de estar en la casa de Dios o de conectarnos con Dios en la intimidad. Y luego dice el texto: Pablo sabía golpear, donde ponía el ojo ponía el puño. Sabía dar ganchos al hígado. Sabía dar en la mandíbula. Puntos claves para que el oponente se fuera al piso. Y luego dice Pablo, fíjese lo que dice el verso 27, sino que golpeó mi cuerpo. Eso se llama disciplina. Pablo está hablando de la disciplina que le va a imprimir a su cuerpo, lo está golpeando a su cuerpo. ¿De qué manera podemos nosotros golpear al cuerpo? No es literal, no es un literalismo de decir, entonces me voy a golpear. Lo que Pablo está diciendo es que el cuerpo necesitaba ejercitarse. En la primera carta de Timoteo, fíjese, capítulo número 4, versículo 7, Pablo le dice al joven pastor lo siguiente: ejercítate en la piedad. Eso le dijo, ejercítate en la piedad. Cuando Pablo le está diciendo, está diciendo que debemos golpear el cuerpo, está diciendo nuestro cuerpo debe estar sometido a disciplina. ¿Cuándo es que alguien se disciplina en su sueño, en su alimentación y en su vida personal? Cuando se enferma. Y los que somos jóvenes, incluso cuando viene algún problema de salud, cuesta disciplinarse, romper esos malos hábitos.
Y aunque sabes que tienes que hacer ciertas cosas, es tan difícil. Me han visto aquí ustedes y en la transmisión con el collarín. Me vieron varias semanas, un mes, un poco más de un mes. Y me recomendaron hacer una serie de ejercicios que le llaman higiene. Y yo decía, pues soy higiénico, me baño, me lavo los dientes. O sea, yo luego pensé en ese tipo de cosas. Pero me enseñaron a tener higiene con mi cuerpo. Y yo pensaba que la higiene se limitaba a las cosas que yo venía haciendo ya. Pero la higiene a la cual se refería la especialista, la fisioterapeuta, era a las posiciones que debemos tener cuando estamos parados, cuando estamos dormidos, cuando estamos trabajando en la computadora. Yo estoy así en la computadora, y lo voy a hacer gráficamente. Cuando yo comienzo a trabajar en la computadora, para los mensajes o cualquier otra cosa, yo estoy así. Pero yo termino así, mire. Y el teclado aquí lo tengo y termino de esta manera. Y luego llega mi esposa y me ve. Y sé que es lo peor de eso, que a veces que termino aquí, estoy así. Y el cuello lo tengo de aquel lado. Eso ya no. Eso ya no ha pasado ahora que estoy con esto del cuello. Y entonces, acostarse, sentarse, pararse, caminar, incluso voltear. Cuando despiertas y te despiertas de forma violenta muchas veces. Y todo eso tiene que ver con la higiene y de lo que me ha ido enseñando a mí ahora. Y Pablo dice, ejercítate en la piedad. Lo primero que quiero añadir a esto es que el deporte no es malo. Lo malo es darle prioridad al deporte o a otras cosas y no a Dios. El deporte en sí ha sido atacado porque la historia del deporte nace de que las celebraciones deportivas, principalmente los Juegos Olímpicos, vienen de un culto a un Dios pagano. Así que a través de esa competencia de luchas y de carreras atléticas, estaban rindiendo pleitesía y honor a un Dios pagano. Pero en nuestros días eso se ha desprendido, eso tiene otra forma de verse. No podemos nosotros pensar que si alguien sale al estadio a correr o a hacer algún deporte, está rindiéndole un culto a un Dios pagano. Por eso muchas iglesias o pastores o hermanos en la fe señalan y dicen que el deporte no tiene que ser parte de nuestra vida. Pero Pablo en ningún momento ni en ninguna parte de las enseñanzas que él transmite prohíbe el deporte. Lo que él está diciéndole aquí a Timoteo es que hay un deporte mejor, que está bien que haga deporte físico, pues somos seres físicos, espirituales y emocionales. Pero el deporte físico está limitado en tiempo y en espacio. Le está diciendo Pablo, en algún momento te vas a morir y la vida por muchos serán 100 años y tu cuerpo habrá de ir al lugar donde Dios dijo que irá y será polvo, se desintegrará tu cuerpo. Y dice, pero hay algo que es eterno, hay algo que vale la pena invertir en eso y es el ejercicio de la piedad. Y para entender el ejercicio de la piedad, el Señor Jesús habla en Mateo capítulo 6 acerca de 3 cosas o 3 ejercicios que se pueden hacer. Del verso 1 al verso 18 dice que se tiene que orar. Cuando nosotros oramos nos estamos ejercitando en una vida piadosa. Cuando tú oras y clamas al Señor, estás siendo una persona que está mostrando piedad, dependencia, que está demostrando humildad delante de Dios. Después habla de dar. Y ahí en ese evangelio se menciona dar limosnas, ayudar.
poder dar a otros que tienen necesidad. Y termina diciendo que debemos ayunar. Así que una vida piadosa puede hacer estos 3 ejercicios: ayunar, orar y dar. Cuando tú estás dando, ayunando y orando, tú estás mostrando una vida de piedad. Y tienes que ir ejercitándote en estos aspectos espirituales de tu vida, porque de esta manera estás fortaleciendo tus músculos espirituales. Estarás fuerte ante las situaciones que te sobrevengan. Podrás hacer frente a las situaciones que lleguen de repente a tu vida. Así que tenemos que ser cristianos disciplinados. Disciplina tu cuerpo. Disciplina tu vida espiritual. Y 3, termina diciendo Pablo: yo pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 3 cosas interesantes aquí. El cuerpo en servidumbre, el heraldo y la eliminación. Lo que él está diciendo es que su cuerpo, su vida, es para una misión, un propósito. Para predicar de Cristo. Oh, querido hermano, ¿para qué es tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Vale la pena desgastarse para Dios. Vale la pena invertirse en Dios y en la obra de Dios. Vale la pena invertir en lo que es eterno y no tiene fecha de caducidad. Vale la pena ganar el premio que no es un premio pasajero, un premio que se va a corromper. Los logros, los títulos, las profesiones, los bienes, todo lo que aquí logremos puede ser bueno y Dios lo puede bendecir, y no significa que si tenemos logros estamos actuando mal ante los ojos de Dios. Lo malo es cuando ponemos mucho énfasis en esas cosas pasajeras de la vida y nos olvidamos de lo que vale la pena tener. Vale la pena menguar, morir, renunciar por las cosas que valen la pena tener, poseer, lograr. Decía Jim Elliot, el misionero estadounidense, que no es tonto aquel que da lo que no puede guardar. No es tonto aquel que da lo que no puede guardar, lo que no puede retener, para alcanzar lo que él mismo sabe que pudiera perder. ¿Y eso qué significa? No es tonto aquel que entrega su vida a Dios sabiendo que un día esta vida va a terminar, para alcanzar lo que sabe que vale la pena tener. Y eso es vida eterna. Cuando entendemos la misión de nuestra vida, el propósito de nuestra vida, orientamos nuestros esfuerzos a conseguir ese propósito. Por eso Pablo no escatimó en dejar, en renunciar de lo que él era merecedor de tener, el sustento, para cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era predicar a Cristo. Y luego dice que él es un heraldo. Un heraldo era el que anuncia. ¿Ha visto el periódico El Heraldo de México? Es una palabra que nos lleva a pensar en alguien que da una noticia. ¿Se acuerda? Porque últimamente no lo he visto, del carro de las noticias. Yo le puse el carro de las noticias tristes. A veces estaba leyendo la Biblia, orando, descansando, y iba el periódico gritón. En un carro, en una bocina. Algunos le han llamado el periódico chismoso.
Y iba ahí anunciando noticias tristes. Y luego le cambié el título y le puse el carro de las quemaduras. Porque pasaba a informar en la colonia acerca de alguna persona de la colonia o cerca de por esa área que había hecho algo o le habían hecho algo. Le habían hecho algo. Y ese periódico anunciaba. Y anunciaba malas noticias, tristes eran las noticias. Hay quienes por esa razón dicen, mejor no veo los periódicos y no veo las noticias. Hay quienes me han llegado a decir, cuando yo veo el periódico, yo me desanimo y me deprimo. Incluso hay quienes llegan a leer el periódico con morbo y luego van a la nota roja, la policíaca, y llegan a decir cosas como estas. El periódico hoy no estuvo bueno porque no hubo muchos muertos o no hubo muertos. Y Pablo era un heraldo, era el heraldo de Corinto, el heraldo de Cristo, el heraldo de las naciones romanas, de Francia en Galacia, de Filipos. Pablo fue a Tesalónica y después Pablo llegó a la ciudad de Éfeso. Pablo era el heraldo del Señor en cada nación, en cada rincón y en cada continente. Pablo estaba anunciando el mensaje del evangelio del Señor. Estaba llevando el mensaje de una forma legítima. En la segunda carta a Timoteo 2:5, el apóstol nos habla también de que alguien puede correr de forma no legítima, y eso nos debe llevar a pensar en los deportistas, luchadores, corredores, atletas o de cualquier otro deporte que toman sustancias ilícitas o hacen trampas para lograr el premio, alcanzar la meta, la medalla, colgarse la medalla, estar ahí frente a la multitud, a las cámaras, ver ondear su bandera en lo más alto, escuchar su himno nacional, y se sienten llenos de orgullo y placer por haber alcanzado esa meta, y al final dicen, valió la pena porque lo hice, pero lo hicieron de forma no legítima, no clara, lo hicieron con trampa. Y Pablo dice, yo soy el heraldo de Dios, el predicador del Señor, no estoy trayendo malas noticias, vengo a traer la mejor de las noticias para los pueblos, las naciones y el mundo entero. Pablo estaba llevando el mensaje que cambia vidas, el mensaje que bendice, el mensaje que las familias necesitan, el mensaje que la ciudad entera necesita, el mensaje que no pasa de moda, el mensaje que no tiene fecha de caducidad, el mensaje que nos habrá de ayudar a ir a la eternidad con el Señor, que nos dará un sentido y un propósito en esta vida, el mensaje de esperanza, de fe, el mensaje de poder, el mensaje de Dios, el mensaje del anuncio de un niño que nació, que es el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Dios bueno, el Dios eterno, el mensaje del refugio, el mensaje, hermanos, de sanidad, el mensaje de purificación, el mensaje que trae libertad en contra de la corrupción, el mensaje que tiene Pablo que transmitirnos es el mismo mensaje que nosotros tenemos, el mensaje que vino a limpiar la sangre y la corrupción derramada en aquellos días, es ese mismo mensaje, el mensaje de purificación, el mensaje que nos ha purificado, es ese el mensaje de Pablo. Y él dice, yo no solo quiero ser puente para que otros pasen por encima de mí y se salven, y que a la hora de la hora yo me pierda. Cuidado que nadie te robe tu corona. Y en Apocalipsis 2:10 dice el escritor que nosotros debemos correr, que debemos alcanzar, que debemos tener y retener la corona. Finalizo diciéndote esto. Hermano, prosigue a la meta y olvídate de las cosas que están atrás. No corras en vano, querido hermano. Corre con paciencia.
para cumplir la misión de predicar el evangelio y de ganarte una recompensa doble. La recompensa primero de predicar. Pablo veía el hecho de predicar como una recompensa. Predicar a las almas perdidas y que estas almas vengan a Cristo y que estas almas sean salvas. Y por otro lado, la recompensa de obtener la corona de vida, como Apocalipsis 2:10 dice y Apocalipsis 3, retén tu corona y obtén la recompensa de la corona de la vida. Corre, hermano, porque en esta carrera todos vamos a ganar el premio si perseveramos. Levántate en el Señor y corre hacia esa corona de vida. Levántate, hermano mío, y ve en el nombre del Señor Jesús y ponte delante de la enfermedad, ponte delante del obstáculo y de la adversidad. Vivir la vida cristiana es la más gloriosa aventura. Levántate y corre. Corre con paciencia aunque el enemigo venga y te golpee, aunque las cosas no estén marchando bien. Levántate y corre. Pelea en el nombre de Jesús. He peleado la buena batalla y he corrido la carrera. He acabado, dice Pablo, y por lo demás me espera la corona que el Dios juez justo me dará algún día. Corre, levántate, predica, habla. No guardes el mensaje que cambió tu vida. No te lo quedes. Este mensaje es para que el mundo entero sepa quién es el Dios en el cual hemos creído. Levántate, iglesia Kairos, y corre. Corre en el nombre del Señor, porque este mundo tiene que saber quién es el Dios de este pueblo. Corre, corre, y vas a alcanzar la corona de la vida si perseveras en el Señor. Yo te invito para que este día te levantes y le digas: ayúdame a disciplinarme, Señor. Quiero tener una vida disciplinada. Quiero correr, quiero ser como ese atleta y ese luchador. Quiero predicar la misión de tu vida. Si tú no la has encontrado, querido cristiano, querido hermano, es predicar. Y no dejes de hacerlo.